En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los signos a reconocer en la atacar de tórax. El objetivo de esta presentación es el siguiente: reconocer los principales signos del atacar de tórax y realizar sus respectivas asociaciones. Es decir, este signo se asocia a tal enfermedad. Entonces, para empezar, tenemos el signo del broncograma aéreo. El signo del broncograma aéreo no es más que la visualización de un bronquio nítido debido o puesto a que el parénquima alrededor está compuesto por una consolidación del espacio aéreo pulmonar y por eso y de esta forma el bronquio se ve claramente dibujado, claramente nítido. ¿Con qué se asocia el broncograma aéreo? Este broncograma aéreo no es exclusivo a la neumonía, sino todo lo que genere consolidación va a generar broncograma aéreo. Así es que el edema, el infarto y la hemorragia pulmonar pueden desarrollar broncograma aéreo. Y es muy importante tener en mente y tener en consideración que este signo es un bronquio que está rodeado de consolidación, puesto que este signo, que es el signo del bronquio negro, es similar, es decir, es un bronquio nítido, pero en vez de estar rodeado de una consolidación, el parénquima que lo rodea está afectado por vidrio deslustrado y es por esto que se ve también nítido el bronquio. ¿Con qué se asocia este signo? Con neumonía por P. Girovechi. También tenemos otro signo que es el signo de la creciente aérea, que no es más que un área de consolidación parenquimatosa que tuvo un área de reabsorción de este tejido, sobre todo o por lo general es tejido necrótico y que adquiere esta forma de media luna. ¿Con qué se asocia esto? Se asocia con aspergilosis invasiva y esto es un signo del paciente inmunocomprometido. Se asocia con hematoma pulmonar y con abscesos. Y también tenemos este que es supremamente similar, que es el signo de Monod, pero la diferencia radica principalmente en el que el signo de Monod existe una cavitación pulmonar preexistente y esa cavitación pulmonar fue llenada por una bola de hongos. Esa bola de hongos se conoce como micetoma y en el caso tal de que esos hongos sean aspergilos, a esa bola de hongos se le concederá el nombre de aspergiloma. Muy importante tener en cuenta cómo diferenciar un signo de la creciente aérea de un signo de Monod y lo vamos a ver de la siguiente forma. El signo de la creciente aérea, pues ya vimos que es un área que se asemeja a una media luna, pero esta área se produce por reabsorción de ese tejido, que sobre todo es tejido necrótico, y el signo de Monod es una cavidad que está llena por una bola de hongos. El diagnóstico diferencial del Monod es un aspergiloma, mientras que el de la creciente aérea es un carcinoma broncogénico o una aspergilosis invasiva. El signo de Monod, esa bola de hongo se mueve dentro de la cavidad. Es decir, si nosotros colocamos el paciente supino prono, esta bola de hongo va a tender a ir hacia el área dependiente. Y es por esto que este signo se afecta por los cambios posicionales, mientras que el signo de la creciente aérea no. El signo de la creciente aérea se ve en los pacientes inmunocomprometidos y el signo de Monod en los pacientes inmunocompetentes. Continuando tenemos el signo de la arcada. El signo de la arcada no es más que una fibrosis perilobular, son áreas de bandas de consolidación que son curvas o son arqueadas. De aquí viene su nombre. ¿Con qué se asocia hasta el signo de la arcada? Con neumonía de organización criptogénica. Tenemos el signo del lado reverso o el signo del atolón. Recordar que un atolón es un atolón colarino, como se ve en el mar. ¿Qué es el signo del lado reverso? Es un área de vidrio esmerilado que está recubierta por una consolidación con un grosor de al menos 2 milímetros. Este signo del lado reverso tiene varias asociaciones, pero una de las principales es la neumonía de organización criptogénica, la mucormicosis, la granulomatosis con poliangitis, el adenocarcinoma y también se puede ver inclusive hasta 12 semanas después de ciertos pacientes que se someten a radioterapia. Y si existe un signo del lado reverso, va a existir un signo del halo. ¿Y qué es el signo del halo? Pues es lo contrario, es un área de consolidación, como podemos ver en este asterisco, que está rodeado por áreas de vidrio deslustrado. ¿Y
¿Qué es ese vidrio deslustrado que rodea esa área de consolidación? Como podemos ver en este corte macroscópico, son áreas de proceso hemorrágico perilesional. ¿Con qué se asocia este signo de lado? Con aspergilosis angioinvasiva, con endometriosis pulmonar, ciertos tipos de neoplasias, los adenocarcinomas y con la candidiasis pulmonar. Tenemos el signo de los chirios, pero como acá en Colombia pues no tenemos como tan entrado ese signo de chirios, porque este cereal como que casi no se maneja. Para recordarlo y hacerlo esto práctico, pues esto no es pago, pero sin embargo los chirios se parecen al Fruit Loops, que ese sí lo tenemos en Colombia. Y como podemos ver, este signo va a comprender una proliferación celular que está alrededor de una rama bronquial que no está ocluida. Es decir, está la pared del bronquio y alrededor es que empieza la proliferación celular. No es que hubiese en esta localización un nódulo y ese nódulo se haya cavitado. Eso no representa este signo. ¿Con qué se asocia este signo? Se asocia con el adenocarcinoma pulmonar de bajo grado y con la histiocytosis de células de Langerhans. Este signo, pues yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, que es más que un signo es un patrón, que es el patrón en Crazy Paving o el patrón en empedrado, que no es más que un área de fondo de vidrio enmerilado con áreas superpuestas de engrosamiento de los septos intra e interlobulares, dando esa apariencia característica de un empedrado. Esto tiene diversas asociaciones, yo creo que no cabría en una sola idea positiva, pero como que a remarcar son la proteinosis pulmonar, la neumocistosis, el adeno-CA de patrón lipídico, la hemorragia pulmonar, la neumonía intersticial no específica y claramente no olvidar el COVID-19. Y acá hay otro ejemplo que se ve pues más claro ese patrón en empedrado. Tenemos este signo que es el signo de la cola de cometa y no es más que una opacidad como está seleccionada en esta flecha, una opacidad curvilínea que va a emerger hacia ese hilio ipsilateral. Siempre que tengamos este signo, el signo de la cometa, buscar alteraciones de la pleura, porque este signo se asocia con esto que es una telectasia redonda. También tenemos otro que es el signo de las calcificaciones en cáscara de huevo. No es más que un ganglio linfático con estas calcificaciones que las describen como lamelares y se asocian o se asemejan a unas cáscaras de huevo. Esto está asociado con sarcoidosis, silicosis, esclerodermia, amiloidosis, histoplasmosis y ciertos tipos de linfoma después de radioterapia. Si hay calcificaciones en cáscara de huevo, hay calcificaciones en palomita de maíz. Como podemos ver, son calcificaciones que son amorfas, es decir, no tienen una forma determinada. Pueden ser a veces asociadas como a una forma de anillo, sin embargo, lo característico es que no tengan una forma y va a recordar este aspecto como en palomita de maíz y esto se asocia al amartoma pulmonar. Tenemos el signo del vaso nutricio, que no es más que un vaso sanguíneo que se dirige o está en dirección a una lesión focal. Cuando tenemos este signo, como podemos ver este ejemplo, que es un vaso que alimenta algo, tenemos que pensar siempre en dos cosas: que esta lesión no sea de origen vascular o que esta lesión no sea de origen neoplásico. Entonces todas las asociaciones van a estar dirigidas hacia ese punto, ya sea una malformación arteriovenosa, un embolismo séptico o ciertos tipos de metástasis. Acá tenemos un ejemplo claramente, un vaso sanguíneo que discurre hacia una lesión focal, que es el signo del vaso nutricio. Si hay un signo del vaso nutricio, que es un vaso sanguíneo, vamos a tener un signo del bronquio, que es lo mismo, solamente es que en vez de ser un vaso sanguíneo, va a ser un bronquio, es decir, un bronquio que va a dirigirse hacia una lesión focal. Este signo generalmente se asocia a masas que sean mayores de 30 milímetros o más de 3 centímetros y aquellos que tengan márgenes espiculados. Entonces, si este signo se asocia con masas grandes y que tengan márgenes alterados, pues claramente esto va a estar asociado a malignidad. ¿Listo? Como podemos tener este ejemplo que es el adeno-CA
pulmonar de patrón lipídico. Tenemos el signo del dedo en guante, que será opacidades pulmonares que tienen forma de un dedo dentro de un guante. ¿Qué representa esto? Esto representa una dilatación de esta estructura bronquial que va a estar llena de material mucoide, lo que se conoce como un broncocele. Esto tiene una fuerte asociación con la fibrosis quística, con la aspergilosis broncopulmonar alérgica, con asma y con algunos tipos de cuerpos extraños. Tenemos el signo de la galaxia o el signo de la galaxia sarcoidea, que no es más que pequeños granulomas sarcoideos que confluyen y producen una lesión central que está rodeada de nódulos satélites y por esto se conoce como una galaxia o la galaxia sarcoidea. Tenemos el signo de queso de cabeza o el signo de queso de cabeza de cerdo, que son áreas con distinta atenuación dentro del parénquima pulmonar. Vemos como existen áreas de vidrio delustrado, existen áreas de atrapamiento aéreo y existen áreas de pulmón sano. Generalmente esto se va a encontrar cuando hagamos cortes que son del tipo expirado y esto va a tener una asociación con la neumonitis de hipersensibilidad del tipo crónico. Tenemos el signo del panal de abejas, que este signo se va a asociar a la neumonía intersticial usual y no es más que espacios quísticos con pared localizados en las regiones subpleurales. Como pues menciono, esto se asocia a neumonía intersticial usual. Se asocia que esto, para llegar al diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática, debemos pensar si el paciente tiene un patrón probable de NIU. También se asocia a la etapa fibrótica de la sarcoidosis y muchas veces, pero no es lo más usual, con la hemorragia pulmonar. Tenemos el signo del mosaico de atenuación o mosaico de perfusión, que básicamente se va a referir a este patrón o aspecto del pulmón en el que vemos distintas áreas que tienen una atenuación del coeficiente distinta. Es decir, vamos a ver áreas un poco más hipodensas, vamos a ver áreas de parénquima normal e inclusive vamos a ver áreas un poquito más hiperdensas. Siempre que tengamos un mosaico de atenuación o de perfusión, recordar que esto se va a asociar a tres entidades: o a que mi paciente tenga una patología vascular, que tenga una patología de la vía aérea pequeña y por eso se producen áreas de atrapamiento aéreo, o que tenga una patología parenquimatosa. Y así es que van a estar las asociaciones con TEP, con bronquiolitis y con neumonía por Pey-Giroveche. Tenemos el signo de la menta polo o el polo MAIM, que será una presencia de material de contraste que rodea un defecto de llenado central. Recordar que este signo se va a presentar solo en este plano, que es el plano axial, el plano transversal, es decir, esto negrito representa el trombo y lo que está blanco alrededor va a representar el medio de contraste y, como podemos deducir, el trombo no ocluye completamente la luz del vaso y por eso se ve el medio de contraste a su alrededor, dando origen a este signo que también le conocen como el signo de la dona. Y el signo de Polo MAIM tiene su opuesto, que es el signo de la vía del ferrocarril, que es lo mismo, solamente es que este signo se va a presentar en el plano longitudinal. Vemos como esto hipodenso es el trombo y el área hiperdensa a su alrededor es el medio de contraste. Tenemos el signo del anillo de sello, que el signo del anillo de sello lo que representará es un bronquio ectásico, es decir, un bronquio dilatado con unas paredes engrosadas y que va a estar flanqueado por la arteria pulmonar correspondiente. Entonces, como podemos ver en este ejemplo, vemos este bronquio dilatado y acá vemos cómo lo flanquea esta arteria, dando un símil a lo que es un anillo de sello. Entonces, como es un bronquio dilatado, esto se va a asociar con bronquiectasias. Tenemos el signo de la tormenta de nieve, que no es más que la aparición de múltiples micronódulos innumerables, que se asemeja a una tormenta de nieve, o también podríamos decir que este es el signo de un patrón miliar. ¿Con qué se asocia este patrón? Se asocia con tuberculosis miliar, con ciertas neoplasias de origen tiroideo renal, histoplasmosis y coccidioidomicosis. Así como hay un signo de la tormenta de nieve, existirá un signo de la tormenta de arena. La diferencia es que vemos que
estas áreas hiperdensas van a estar compuestas no por micronódulos, sino por densas calcificaciones que van a ser microlitos pulmonares en el contexto de una microlitiasis alveolar pulmonar y se asemeja a una tormenta de arena. Y vemos otro signo también que nos ayuda en esta entidad de la microlitiasis alveolar pulmonar, que es que vemos acá cómo está esta pleura que se conserva. Si ven, esta pleura bastante delimitada, bastante demarcada en ambos hemitórax, este es el signo de la pleura negra, que se asocia a la microlitiasis alveolar pulmonar. Tenemos el signo del sol naciente. El signo del sol naciente no es más que una área de opacidad parenquimatosa, ya sea nódulo o sea masa, dependiendo del tamaño, con unos márgenes que van a ser irregulares, como si fueran unos rayos de sol, de ahí su nombre. Van a ser totalmente espiculados, totalmente tortuosos, y estos márgenes o estos rayos de sol representarán distorsión de los vasos sanguíneos y de los septos. Claramente, esto de entrada, toda lesión irregular, especulada, se va a asociar a lesiones malignas y por eso esto se asocia con ciertas entidades neoplásicas como la adenosea pulmonar. Tenemos el signo del árbol en gemación o el signo del árbol en brote, que no es más que la presencia de nódulos centrolobulares con ramificaciones lineales. Y esto se va a producir porque existe una dilatación del bronquiolo terminal y este bronquiolo terminal, así como se dilata, se llena de fluido, moco o pus. Siempre tenemos muy adentrado que cada vez que nos mencionan árbol en gemación o árbol en brote se asocia con tuberculosis, y esto es porque la primera vez que se describió este signo fue en la tuberculosis. Pero cualquier cosa que dilate el bronquiolo terminal y lo llene de fluido, lo llene de moco o lo llene de pus puede producir el signo del árbol en gemación. Entonces esto no es patognomónico de tuberculosis pulmonar. Así como este signo se puede producir en aspiración, en fibrosis quística y en diversas infecciones, no solo por micobacterias, sino inclusive por hongos y por virus. Espero que este video haya sido de su agrado. La idea de este video era dar como un pequeño repaso por los signos radiológicos más frecuentemente encontrados en la atacar de tórax y mencionarlos o relacionarlos o asociarlos con diversas enfermedades. Como podemos concluir, no existe ningún signo que sea patognomónico de una enfermedad, sino es que nosotros tenemos que aprender a reconocerlos y a reconocer patrones para que, sumado a la clínica, nos ayuden a realizar una aproximación diagnóstica. Muchas gracias.